Y bueno, antes de dar inicio al simposio, yo quiero agradecer al doctor Jaime Rivera Flores, presidente de nuestro colegio, a su mesa directiva, al comité científico, por su amable invitación. Y efectivamente, el tema que se eligió para esta sesión es hablar del error en anestesia. El error en anestesia tiene muchas aristas y nuestra profesión es una de las más susceptibles para cometer errores y errores de muchos tipos. Para fines de este simposio, porque hablar de error puede ser un congreso entero de hablar de errores en anestesia, lo vamos a aterrizar un aspecto muy puntual, que es el error de la medicación. Y van a ver ustedes en el transcurso de la charla cómo el error en la medicación juega un papel muy importante de muchas de las cosas que suceden en quirófano. Ustedes lo saben, los medicamentos que usamos, ya que hay mucha gente joven en formación, eso me da mucho gusto. Los medicamentos que usamos, chicos y compañeros, son de alto riesgo, así se clasifican dentro de del ranking de medicamentos que se usan dentro del hospital. Y son los más susceptibles para que podamos cometer errores nosotros. Y bueno, van a enterarse de qué es lo que sucede cuando no se usan de manera adecuada y cómo evitar los errores cuando se usan medicamentos, que es la otra parte. Y aquí viene el corolario al final, que es la importancia de la farmacovigilancia en las salas de operaciones. Habitualmente nos han enseñado de que debe ser la cirugía en el paciente correcto, en el lugar correcto, el tipo correcto, etcétera. Eso nos lo aprendimos ya del Plan Seguro, del que ha trabajado mucho el doctor Silva, también expresidente de nuestra corporación, pero esto va más allá de estas recomendaciones para evitar errores quirúrgicos. Esto es para evitar errores en la anestesia. Y la norma oficial mexicana de la anestesia aquí en México, aún la nueva actualización, no toca nada de farmacovigilancia. Quien la hayan leído, pues les dice que el capnógrafo, que el oxímetro, que la presión arterial, que la máquina de anestesia, todo lo que ya sabe. Pero de farmacovigilancia, nada. Entonces, este simposio tiene ese objetivo, que ustedes empiecen a hacer conciencia de la necesidad de implementar un sistema de farmacovigilancia dentro de quirófano. Y este sistema de farmacovigilancia aterrizado a lo que hacemos todos los días. Si me das la siguiente, por favor. Bien, cuando uno habla de errores, ya las definiciones están bien establecidas. Y como pueden ver en esta lámina, hay una interrelación entre lo que es el error, que es una actuación equivocada o mal planificada, el incidente crítico evitable, que habitualmente es una lesión producida por un error, y el incidente crítico, que son todas las lesiones producidas durante el tratamiento. Y en este caso lo vamos a aterrizar durante el procedimiento anestésico. Eso de que un paciente después de un bloqueo quede con parestesias, bueno, eso fue un error. Y fue una lesión secundaria a algún error que se cometió. Eso de que el paciente se hipotensó cuando pasamos el bolo de propofol en la inducción, bueno, algo pasó. No precargamos bien al paciente, pasamos rápidamente el bolo, calculamos mal la dosis, no es la dosis adecuada al paciente, etcétera, ¿no? Entonces vean cómo hay una interrelación entre incidente crítico, un incidente crítico evitable y lo que es ya el error. Los incidentes críticos son complicaciones exclusivamente ligadas a errores humanos. Y si hay una especialidad, además de la cirugía donde se cometen errores, es en la anestesia. Y bueno, yo les podría preguntar, que levantemos la mano que no hayamos cometido un error. O sea, yo creo que todos hemos cometido algún error de algún tipo durante nuestra carrera, por muchas razones, pero bueno, así es como nosotros definimos o vienen esta serie de complicaciones. Y habitualmente las complicaciones ligadas a los errores humanos pueden tener consecuencias deleterias. Y las consecuencias pueden ser desde que el paciente tenga esa parestesia, tenga un rash, se prolonga el efecto del relajante muscular y lo tengamos que ventilar más tiempo, hasta que el paciente fallezca. Entonces el espectro de las complicaciones de este incidente crítico es muy extenso. Y ustedes pueden decir, bueno, es que eso nomás pasa en México o en América Latina, porque bueno, aquí somos descuidados, pero no, eso pasa en todas partes del mundo. Y vean ustedes, un estudio australiano que se desarrolló en 1995, fíjense, encontró que de una gran cantidad de hospitales que colaboraron en el estudio, que incluyeron a una gran cantidad de pacientes, vean cómo el 16% de estos pacientes fueron sujetos a algún error médico. Eso es muy grave. Y lo más importante, el 4.9% de ellos murieron
y 13.7% quedaron con alguna incapacidad permanente. Esto ligado a un error humano. Eso pasa en otras partes del mundo, no nada más en México. Pero ustedes pueden decir, es que los australianos son muy descuidados y son muy atrabancados. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿y qué es lo importante? Que el 51% de estos eran inevitables. O sea, nadie se dio cuenta de lo que pasó. Pero ustedes pueden decir, bueno, es que así pasa en Australia. Pero ¿qué pasa en Estados Unidos y en Harvard? En esa parte de Estados Unidos que es Boston, donde está esta universidad, también se hizo un estudio. Y vean, 30,000 pacientes, 51 centros de urgencia, y fíjense, acontecimientos, incidentes críticos en el 3.7%, o sea, problemas asociados a algún error humano. Y el 69% de las lesiones eran secundarias a errores médicos. Entonces esto pasa en todas partes del mundo. Y habitualmente, bueno, pueden tener, como les comentaba, complicaciones muy serias. Entonces vean, en Australia, 18,000 muertes inmerecidas, y se llama muerte inmerecida aquellas muertes que se derivan de un error en la práctica médica. O sea, el paciente ingresa para algo al hospital y se muere, secundario a nuestra acción. Y 50,000 pacientes lesionados por la acción médica, no por la enfermedad, por la acción médica. Y en los Estados Unidos, vean, esto es alarmante, vean la cantidad de pacientes lesionados y 100,000 muertes inmerecidas. Por eso ya han de haber oído o leído ustedes que en los Estados Unidos hay una campaña que se llama la campaña para favorecer el salvamento de 100,000 vidas, tomando en cuenta que hubo 100,000 fallecimientos por errores médicos. Y esto en todas las áreas de la medicina, bueno, y la anestesia va dentro de esto. Entonces los errores se ven todos los días, pueden tener consecuencias deleterias, adversas, muy importantes. Y esto sucede en todas partes del mundo. Entonces lo que pasa en otras partes. Bueno, los accidentes en anestesia, esto lo oímos con relativa frecuencia, son secundarios ¿a qué? A errores, a negligencias o a la casualidad. O sea, fue casual, nadie se dio cuenta, pasó porque, bueno, Dios quiso. No, todos los errores tienen una causa, tienen una relación causa-efecto. Cuando uno los analiza, cosa que no hacemos nosotros, tiene una relación causa-efecto, porque ustedes pueden decir, si uno lee la literatura de anestesia en nuestro país, no hay ningún artículo que yo haya leído que analice, como lo hacen en otros países, los errores. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la cultura de la notificación. Ninguno de nosotros notificamos lo que nos pasa mal. Notificamos lo que nos pasa bien, pero no lo que nos pasa mal. Entonces, a ojos del mundo, México está libre de errores. Entonces podemos decir, somos mejores que los de Estados Unidos, o que somos mejores que los australianos, o que los ingleses. Pero no, lo que pasa es que nosotros no los notificamos. Y buena parte de este simposio va a girar alrededor de que salgamos con la conciencia de que tenemos que notificar. Bueno, ¿pero qué pasa? ¿Son casuales? ¿Son evitables? Pues sí, la mayoría son evitables. Casuales no son. ¿Tenemos capacidad para aprender de nuestros errores? Pues yo diría que no, porque no los notificamos. Y al no notificarlos, ¿qué pasa? Los enterramos, como el avestruz. Metemos la cabeza en un hoyo y no queremos ver nada y que nadie se entere. Y por lo tanto, al no notificarlos y al no analizarlos, ¿qué trae como consecuencia? Que no sabemos qué es lo que pasó, no sabemos cómo poner ciertos candados para evitar que vuelva a suceder. Y lo más grave de esto, que no se lo enseñamos a nuestros residentes. Doctor, es que le pasé el doble de Rocurón y bueno, ahorita se le va a pasar, mira, tráete su Gamadec, se va a dar cuenta. Oiga, doctor, es que le piqué la dura. No, bueno, pues ya ahí ponle tantito y ahí ponle, ¿me entienden? Y eso, bueno, pasa todos los días y todos los que hemos estado en quirófano sabemos que pasa. Bueno, entonces tenemos que tener la cultura de esto, de aprender de nuestros errores. O bueno, o no tenemos, que es la otra cosa, lo cual ya vieron que pues no es tan cierto. ¿Es peligroso entrar a un hospital? La mayoría de los enfermos cuando llegan a un hospital, ¿qué es lo que piensan? Pues ya llegamos al oasis, están los doctores, las enfermeras, tienen los aparatos, así nos dicen, aquí tienen los aparatos. Pero vean ustedes cómo la hospitalización es extremadamente peligrosa, en base a todo lo que les estoy diciendo.
Y vean, hospitalizarse es tan peligroso como escalar montañas o hacer alpinismo de altura o como echarse del salto bungee. Y hospitalizarse es mucho más peligroso que trabajar en una central nuclear como la que se inundó en Japón. Así de fácil es. Entonces, hospitalizarse es un peligro, y un peligro serio. En Estados Unidos la hospitalización implica la 8ª causa de muerte. O sea, el hecho de hospitalizarse. Imagínense nuestro país. ¿Cuáles son los pacientes de más riesgo a ser sujetos a errores? Pues bueno, los pacientes que están en quirófano. Tanto por el procedimiento quirúrgico, son pacientes de patología compleja, sobre todo si llegan de urgencia, cuando son tratados por el personal inexperto, y todos los que hemos enseñado residentes lo sabemos. Cuando llegan los residentes de primer grado y empiezan a hacer sus primeros procedimientos, es cuando más complicaciones va a haber. Cada vez vemos pacientes muy mayores, y en ellos el porcentaje de complicaciones y errores que se cometen es mayor, y bueno, los procedimientos anestésicos. Entonces tenemos que estar muy alerta para esto. ¿Cuántos tipos de error podemos cometer? Podemos cometer una gran cantidad de errores. Y yo les recomiendo que ahora que tiene que empezar esto de la cultura del error, tienen que leer este libro. Este libro lo escribió el doctor Lepe, es un libro ya clásico en la medicina, que es Errar es humano. Deben de leerlo, de veras, compañeros. Y aquí, bueno, desglosa el doctor de todo el tipo de error que puede haber en un hospital. Vean, hay errores de diagnóstico, errores de tratamiento, a lo que nos vamos a estar enfocando el día de hoy, error en dosis o método de administración de fármacos. Doctor, ¿cómo le paso el atracurio? No, pues así. ¿Y cuánto le paso así? No, pues pásale 2 mililitros. Y el residente aprende que se pasa así, que son 2 mililitros. No sabe la dosis por kilo de peso ideal, ni cómo administrar el atracurio, el cisatracurio. Entonces, esto es una causa muy frecuente de error. Bueno, hay también errores de prevención y otro tipo de errores. Y un tipo de error que se comete con mucha frecuencia en los quirófanos es el error en la comunicación. Y bueno, yo también les podría hacer otra pregunta más. ¿Quién de ustedes hace el ejercicio de doble cotejo con sus residentes durante un procedimiento anestésico? ¿Qué es el doble cotejo? A ver, vamos a inducirlo con propofol, con fentanil tanto y con rocuronio. Ya tenemos cargadas las jeringas, las dosis y todo. Entonces, a ver, Pepito, ponle tantos miligramos por kilo de rocuronio. El residente les tiene que contestar, doctor, 2 mililitros por kilo, sí. Va, ese es el doble cotejo, es como cuando van al McDonald's y le pican, ¿no? Quiero una hamburguesa McDonald's con... ¿Qué les contesta el chico? ¿Hamburguesa McDonald's? Ese es el doble cotejo. Eso se hace en muchos lados, ¿no? Pero nosotros no hacemos el doble cotejo, entre otras cosas, y esto es una falla en la comunicación. Entonces, por decir algún tipo de fallos. La mitad de los errores, de toda esta serie de errores que se cometen en pacientes quirúrgicos. Y una de estas, que son los más frecuentes, son con el tratamiento con fármacos. Entonces, en los quirófanos, hoy por hoy, ya que los cirujanos aprendieron a que tiene que ser el lugar correcto, el paciente adecuado en el momento justo, el error más frecuente que se comete, lo comete el anestesiólogo. Bueno, y aquí ¿a qué viene todo esto? A lo que les comentaba, ¿no? El error es la 8ª causa de muerte en los hospitales de los Estados Unidos. Y uno de los errores más frecuentes es el error en medicación. Una de las declaratorias de esta comisión de los Estados Unidos, que es para incrementar la seguridad del paciente y que también son parte de los postulados de la Joint Commission, fíjense, es mejorar la seguridad en el uso de medicamentos, mejorar la efectividad de la comunicación y mejorar la seguridad de las bombas de infusión. Muchas de las anestesias que damos son anestesias generales o totales intravenosas, y para esto usamos alguna bomba de infusión. Entonces, aquí vienen un buen número de errores, y otro error muy frecuente que se comete es de que apagamos los sistemas de alarma. Apágale para que no pite. Y bueno, el volumen corriente baja y nadie se da cuenta, la capnografía se altera, nadie se da cuenta. Entonces, bueno, estos son errores y causas de errores muy frecuentes. Y son de entre las 7 declaratorias que, bueno, tenemos que estar muy al pendiente. No todos los errores que se cometen lo cometemos nosotros o el personal de salud. Una buena parte de los errores que se comete, los comete el sistema.
O sea, el sistema que es el hospital, la administración del hospital o la falta de recursos que hay en los hospitales. Eso es, como van a ver en una diapositiva más adelante, un error del sistema y bueno, tenemos que tener con esto mucho cuidado. Ahora, la cantidad y calidad de medidas deben aumentar paralelamente a la cantidad y complejidad de lo que estamos haciendo. Y cada vez hacemos procedimientos más difíciles y más complejos en pacientes más complicados. Entonces tenemos que estar alertando en esto. En la filosofía sistémica hay que considerar los errores humanos como involuntarios, pero ineludibles. O sea, nadie de nosotros queremos cometer un error. O sea, nadie va a decir, le voy a pasar al paciente 8 gramos de fentanilo. O sea, nadie va a hacer eso. Lo vamos a hacer involuntariamente por no seguir un proceso. Pero una vez que se comete nuestra responsabilidad, no la podemos eludir. Somos los responsables, aunque no hayamos querido hacer eso. Y una solución es modificar nuestras pautas de rendimiento y cambiar nuestra cultura en relación a lo que tenemos que hacer con nuestros pacientes. Y vean ustedes, esta diapositiva, aunque es un poco cargada, es muy importante, porque aquí van a ver ustedes los factores sistémicos que favorecen los accidentes o contribuyen a los mismos. Entonces tenemos factores favorecedores y factores contribuyentes. Y esta lámina que va a quedar grabada en la página del colegio, y luego la pueden consultar, es muy importante porque pueden ir desglosando cada una de las causas de los errores. Y fíjense, va desde políticos y estructurales, a de organización, a condiciones de trabajo. Ese doctor que sale de guardia de un hospital, se va a guardia al otro hospital y remata con guardia en otro hospital y aguarda la jornada acumulada de fin de semana. O ese residente de guardias día con día. Eso es un error muy importante de condiciones de trabajo. La fatiga se ha visto que es una condicionante de errores. Dependientes del funcionamiento del equipo, no hay ese doble cotejo, no se trabaja en equipo, que es algo muy frecuente en nuestros hospitales. Dependientes de los procedimientos operativos, dependientes de los individuos y también dependientes del paciente. Entonces vean en esta lámina cómo no el doctor o la enfermera somos los causantes de todo, sino que el error tiene una gran cantidad de disparadores. Y este es el modelo del iceberg. Habitualmente lo que vemos nosotros es esto, la punta, el error. Ese paciente que después del bloqueo queda con paraplegia, ese paciente que después de que no lo pudimos intubar hace paro cardíaco y queda en estado vegetativo persistente, ese paciente que le pusimos el bloqueo de plexo y queda con una neuropatía, etc. Es lo que vemos, pero vean ustedes cómo abajo de lo que vemos nosotros hay una gran deficiencia del sistema, que va desde una mala política sanitaria, un mal plan de salud, una mala dirección, una pésima infraestructura, unas malas condiciones de trabajo, y bueno, esto va a desembocar en la punta del iceberg, que es lo que estamos viendo. Entonces vean cómo el error tiene una gran cantidad de condicionantes. Y lo que les comentaba al inicio de esto, habitualmente nadie de nosotros notificamos nuestros errores. Y yo pienso, compañeros, que ya eso debemos dejarlo atrás. Notificar un error no es decir soy muy malo, al contrario. A pesar de que soy muy bueno, me pasó esto y tenemos que implementar una serie de medidas para que no vuelva a suceder. Sobre todo porque todos los que estamos aquí ya un poco más mayores, tenemos la responsabilidad y obligación de enseñarle a gente más joven. Entonces tenemos que notificar, como lo hace el piloto del avión que tanto les han comentado. El piloto del avión en su bitácora anota, oí un ruido tal en el motor fulano, tal foco no prendió, el indicador de presión de tal cosa. Imagínense que el piloto no reportara eso. Al siguiente vez que sube el avión se va a caer. Nada más que ahí se muere el piloto con todos. Y nosotros, acabando nuestro turno de trabajo, nos vamos a la casa y el paciente se queda ahí complicado o muerto. Y después, bueno, viene la demanda, ¿no?, que ya tenemos que enfrentarla. Pero bueno, tenemos que notificarla. Si no hacemos notificación, la atención sanitaria es opaca. O sea, esto de la transparencia no va a funcionar. Entonces tenemos que aprender a notificar. Y fíjense, y aquí un dato, en el 2002, la industria aeronáutica tuvo 35.765 reportes de que algo estaba pasando mal en los aviones. Algo estaba funcionando mal. Y bueno, por eso subirse a un avión es más seguro que entrar a un quirófano o un hospital. Y el sistema de notificación es seguro y las notificaciones o los reportes, soy enfático en esto, sirven para aprender. Y vean, estos son algunos de los problemas relacionados con los cuidados médicos que van a condicionar errores.
y vean que es un gran número y aquí podemos seguir poniendo la lista así muy grande. Pero algunos son importantes: incapacidad para supervisar a los chicos que van empezando, errores de tratamiento, que es a lo que nos vamos a centrar el día de hoy, y bueno, una serie de problemas que van a condicionar errores muy importantes. Y para que se produzca el error tiene que pasar una serie de caminos, o sea, no aparece de repente así como de magia. ¿Y cuáles son los caminos que va pasando? Vean, hay condiciones latentes, hay factores desencadenantes, actos arriesgados o negligentes e infracciones. Las barreras de defensa se rompen porque para evitar esto alguien tiene que estar viendo un proceso, hacer una lista de chequeo. Si no hacemos eso, se van rompiendo todos los códigos de seguridad. ¿Y qué es lo que va a venir? El incidente crítico, el error, el problema con el paciente. Entonces, ¿qué están viendo de esto? Y les vuelvo a repetir. Cuando aparece un error, no apareció en ese momento, o sea, hubo una serie de factores que lo estuvieron perpetuando, que lo estuvieron incubando hasta que se presenta. Y aquí viene el modelo del queso suizo. El modelo del queso suizo también fue un modelo descrito para analizar y evaluar el tipo de error. Entonces viene el factor desencadenante, que es lo que viene aquí, que son condiciones latentes y factores desencadenantes, y habitualmente cuando la primera defensa o el candado, la lista de chequeo lo detecta, bueno, esto viene, rebota y no se presenta. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, una medicación mal prescrita, que es en lo que vamos a hablar en las siguientes charlas. Viene el residente de primer año de anestesia y dosifica mal la dosis del relajante o del hipnótico. Y bueno, él lo prepara y lo carga. Nadie se dio cuenta y no fue supervisado. Luego le dice a la enfermera, bueno, pues pásaselo, pues ya para dormir, lo que ya me está presionando el cirujano. Entonces pasa la segunda barrera de defensa. Pero bueno, aquí llega una enfermera atenta o el adscrito o un residente de mayor jerarquía, se da cuenta y bueno, ya no se presentó el efecto adverso porque no se administró el medicamento, ¿no? Entonces vean cómo los fallos latentes están en cada uno de los pasos del proceso. Pero ¿qué sucede cuando todos los agujeros del queso están en línea? Pues viene el evento desencadenante y viene el accidente. Pero ya todas las barreras de defensa fueron atravesadas. Este es el modelo del queso suizo, que es un modelo ya muy descrito para analizar los errores en medicina. Ahora, todo esto, cuando se presenta un error, tenemos que analizar qué pasó, porque ya aprendieron de que puede venir el problema desde aquí a acá, o sea, ¿dónde estuvo el error? Entonces tenemos que hacer nosotros un análisis sistémico de lo que está sucediendo. Y este análisis sistémico lo tiene que desarrollar pues un conjunto de médicos que está analizando lo que sucede. En el actuar, en el proceder diario de la medicina. Entonces deben de tomar en cuenta que el error es inherente al ser humano, raramente el error es voluntario. En la mayoría de los accidentes complejos el error no es único, ya vienen que trae desencadenado o viene desencadenado una serie de factores y suele estar asociados a errores sistémicos. Cuando ustedes analicen de esta manera los errores que pasan en su hospital, se van a dar cuenta que esto es bien cierto. Y bueno, esta lámina también está un poco cargada, no la voy a leer, pero es para que se den ustedes cuenta de las barreras y factores favorecedores de la notificación de los incidentes críticos. Ya les dije que esto debemos de notificarlo. ¿Por qué? Porque la primera regla de la notificación es que la acción no debe ser punitiva. Nosotros estoy seguro que no notificamos todo lo que nos sucede porque tenemos miedo al castigo. O me van a regañar, o me van a correr, o me van a demandar. Entonces debemos estar conscientes de que no debe ser punitivo. Y bueno, vean ustedes todas las barreras, como les decía, que evitan que nosotros podamos notificar y hacer un seguimiento adecuado. Esto lo pueden después analizar más tranquilamente en su caso. Una vez que viene el error, ya lo analizamos, ya descubrimos qué es lo que sucedió,
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues poner una serie de medidas correctoras. La importancia de todo esto es evitar que se vuelva a presentar. ¿Y cuáles son las características de las medidas correctoras? Una, que en general sean fáciles de identificar, que deben de ser universales, o sea, deben de tener aplicación en todo el hospital o en todo el servicio, no debe ser nomás para un quirófano en especial o para un doctor en especial. La aplicación debe ser sencilla. Ahorita estamos en la época de la protocolitis, con esto de las certificaciones, ¿no? Y hay protocolos para todo. Y cuando hay muchos protocolos, nadie se apega a ninguno. Entonces tenemos que hacer un protocolo sencillo, una aplicación sencilla, que sea válida para todos y que favorezcan esta famosa cultura de la seguridad, que ya todos la conocen muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a responder? ¿Cuáles son las tácticas? Uno, reducir la complejidad a través de esto, ¿no? Optimizar la información de los procesos, las listas de chequeo que son muy importantes. Es más importante una buena lista de chequeo que un protocolo muy complejo. Eso ya está bien demostrado para disminuir los errores. Hay que actuar siempre con prudencia. Deben de ser obligatorios. Eso sí, cuando el proceso, la lista de chequeo ya está, nada de que yo no la quiero hacer. Ahora la tienes que hacer, porque eso es para seguridad del enfermo y para seguridad del médico. Como obligar a ¿qué? A verificar conexiones, la medicación, el etiquetado, todo lo que vamos a ver más adelante. Si alguien dice, pues yo no verifico los tubos de mi máquina, dices, oye, pero ¿cómo no la vas a verificar? Yo no rotulo mis medicamentos, oye, pues no es de que no quiera, es que yo me los aprendo. Mira, yo sé que a la de 1 mililitro pongo la atropina, en la de 3 pongo el Fenta, y en la de 5 pongo el Propo, y en la de 10 pongo, ya me lo sé, porque así siempre le he hecho. Pues no, ya no va a funcionar así. O sea, tienes que checarlo todo bien y hacer tu lista de chequeo. Esto con el objetivo de atenuar los efectos indeseables, y bueno, para esto se requiere un entrenamiento específico y constante. Y la gran ventaja de esto que ya contamos con simuladores. La simulación en anestesia es aquí donde entra. Esos robots que ya ven que uno calcula dosis, pasa dosis, etcétera, la simulación entra dentro de este rubro. ¿Por qué? Porque no vamos a enseñarle a nuestros pacientes, a nuestros residentes con un paciente. Para eso se ha desarrollado la simulación en medicina, ¿no? Y en anestesia también. ¿Qué podemos concluir de toda esta parte inicial del simposio? Uno, que los errores realmente constituyen un problema grave. Dos, que la causa no es el médico ni la enfermera, es todo un sistema inadecuado, inoperante, que necesitamos por lo tanto rediseñar el sistema o la forma en la que estamos trabajando. Y todo esto con el objetivo de la seguridad en el trabajo. Lo que tanto les han dicho y repetido y vuelto a decir. Hay que tener un cambio de cultura, un cambio en la filosofía de cómo estamos trabajando. ¿Y qué podemos concluir también de esta parte inicial de la charla? Que esto del análisis de los accidentes es una técnica importada del mundo industrial, en medicina básicamente de la industria de aviación, que tienen como objetivo aumentar la seguridad. Algo que es muy importante, no hay que demonizar los errores humanos, es que tú fuiste, es que tú le... No, o sea, vamos a analizar amigablemente qué sucedió para que no vuelva a pasar. El verdadero obstáculo no es la falta de información. Todo esto que les digo, si se meten ahorita en la noche a su internet, van a encontrar N cantidad de información de esto. O sea, el verdadero obstáculo no es la falta de información, es la falta de cultura de informar y la reticencia de la... Es que me volvieron a decir lo mismo, ya estoy hasta el copete. Y además mi experiencia me dice que así me sale bien. Eso, chicos jóvenes que están aquí, ya pasó a la historia. Si se los dicen, no les crean. Ustedes son el motor del cambio. Ya los que estamos viejos somos más difíciles de cambiar. Pero ustedes que están jóvenes tienen la obligación de cambiarlo y hacerlo bien. Los errores humanos pueden provocar graves consecuencias en los pacientes y desarrollar un sistema seguro es la llave de éxito. Y bueno, recuerden, todos los accidentes obedecen a una causa. Y ningún accidente que veamos en anestesia o en la medicina es porque Dios quiso. Todo tiene una razón de ser. Tienen una causa. Entonces, eso deben de aprenderlo. Porque si no lo aprenden ustedes,
el abogado que los va a estar acusando sí se lo va a saber. Y entonces les va a ir muy, pero muy mal. Bueno, entonces en esta primera fase de la charla fue un panorama general de lo que es el error. Y ahora Aide, que es una experta en esto, les va a decir qué tenemos que hacer o cómo se deben implementar las acciones precisamente para evitar los errores de medicación. No vamos a hablar hoy de vía aérea, ni vamos a hablar de bloqueos, vamos a hablar exclusivamente de medicación.